buenas noches y bienvenidos a esta vuestra peña, la Peña Juan Villar. Después de este paréntesis que hemos tenido de la Semana Santa, vamos a comenzar, como todos los años, con el mes de conferencia. Durante todo el mes, todos los viernes, vamos a tener una conferencia y su cante flamenco. Van a ser 4 conferenciantes que son 4 monstruos, 4 fenómenos, de lo mejorcito que hay en Cádiz. Yo creo que diría que lo mejor que hay en Cádiz. Vamos a empezar este viernes con un conferenciante, Javier Osuna, que nos va a hablar de algo que muchos de nosotros desconocemos. Es el tango que el carnaval le ha regalado al flamenco. Suena un poco como que no, ¿no? Como que no. Pero sí. Este hombre viene a hablarnos desde el siglo XVI. O sea que, échale tira. No ha llovido nada y no se ha muerto nadie. Desde el siglo XVI hasta ahora. Pero es una conferencia muy bonita porque nos vamos a enterar de dónde nació el tango, a dónde llegó el tango, quién se ha aprovechado del tango, porque hasta Argentina se ha aprovechado de este tango de Cádiz, de este tango que nació en Cádiz, en el carnaval. Eso va a ser esta semana. Y además viene acompañado de 2 monstruos, como es Víctor Rosa a la guitarra y el Niño de Sol al cante. Así que la semana que viene vamos a tener a otro conferenciante que es un musicólogo. No es flamencólogo, es musicólogo. Y las otras 2 semanas a 2 conferenciantes flamencólogos, pero de distintas formas. Uno más bien es experiencia que ha tenido en la vida y el otro es un estudioso con muchos libros ya grabados y escritos. Y vamos a tener un mes de grandes conferencias, de la cual nos vamos a nutrir de lo que algunos, como yo, y nos vamos a enterar de muchísimas cosas dentro de este mundo flamenco. Como el que da la conferencia es Javier Osuna y no soy yo, voy a pasar ya del tirón a presentar Javier Osuna, Víctor Rosa y el Niño de Sola. Fuerte aplauso para los 3. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por las palabras. Para mí es un absoluto placer estar por primera vez en esta Peña Juan Villar, por primera vez como conferenciante, claro está. Y desde luego rodeado de tantos amigos. Es el caso de Juan, de su titular, que yo le agradezco muchísimo que esté aquí, igual que Carmen de la Jara y tantísimas caras conocidas. Bueno, mi pretensión no es soltar aquí un babetazo de esos soporíferos pesados, de eso que nos tiene, que la gente empieza ya a abrir la boca y todo esto, ¿no? Yo quiero hacerlo una cosa lo más rápida posible, que no nos canse. Voy a hacer todo lo posible porque no nos canse a todos y tratar de captar la atención de todos ustedes. Con eso me doy absolutamente por satisfecho. Efectivamente, en la presentación mi compañero decía con cierta extrañeza que venía yo a hablar con un título de una conferencia que dice algo así como que el tango flamenco, ese gran regalo que el Carnaval de Cádiz le cedió al arte flamenco. Y claro, más de uno, bueno, pues probablemente le cause cierta extrañeza, ¿no? Recordemos un poco las palabras de Fernando Quiñones, el gran poeta y flamencólogo, no lo olvidemos, su gran aportación de Cádiz y sus cantes, Flamenco, Vida y Muerte, o ese gran programa que fue Rito y Geografía del Cante Flamenco en los años 70. Fernando Quiñones decía con mucha razón, con sobrada razón, que los carnavales más importantes del mundo eran carnavales marítimos, carnavales con puerto de mar, es decir, carnavales cuyas capitales están al borde de la mar, del mar Atlántico. Ese dato, que aparentemente parece un dato irrisorio, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería porque el mar siempre ha sido históricamente el gran vehículo de tracción de ida y de vuelta.
porque no solo se embarcan los potentados, no solamente se embarca el tráfico de esclavos, se embarca la cultura. Y por eso Cádiz es distinta, por eso Cádiz es una ciudad absolutamente americana, sin duda la ciudad más americana de España, por supuesto de Andalucía, claro. La influencia americana le viene por la mar. Por eso los carnavales más importantes son marítimos. Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Uruguay, Venecia, Génova, Niza, el que usted quiera. Es decir, todos los carnavales más importantes son marítimos. Y ese dato hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de valorar esto que ahora mismo vamos a conocer, ¿no? Hasta hace relativamente poco, hará aproximadamente unos 10 años, la cita más antigua que se conocía de la palabra tango era una cita que entroncaba con el Cádiz de las Cortes, una cita de 1813 de un libro escrito por un señor que se llamaba D.F. Sisto, cuyo nombre decía Apuntes para la descripción de la ciudad de Cádiz. Bien, en ese libro de Apuntes para la ciudad de la descripción de Cádiz ya se nos hablaba cómo en la ciudad de Cádiz, en Cádiz capital estábamos hablando, decía que en referencia al tango en su vertiente de baile. Hácelo muy gracioso esa gente que cultiva este baile llamado tango, ¿no? Sin embargo, el siguiente conferenciante que vosotros vais a tener la suerte de tener aquí en la próxima semana, que es Faustino Núñez, ¿verdad?, que ya lo han presentado muy bien, como es licenciado en musicología por la Universidad de Viena. Bien, Faustino localizó una tonadilla escénica en el siglo XVIII de 1779, donde aparece por primera vez la palabra tango, es decir, no solamente con Cádiz como protagonismo, sino con Cádiz y con el barrio de la Viña, porque decía, en la viña, en la gracia está la sal. Era una tonadilla escénica de un guitarrista gaditano también que se llamaba Tomás Abril y nos viene a documentar, bueno, como para orgullo de la ciudad de Cádiz, insisto, la palabra tango es la primera vez que aparece aquí. Bueno, aparece aquí, aparece en pleno siglo XVIII, cuando esta ciudad está a la altura de las grandes capitales, cuando tiene el monopolio del comercio con las Américas, cuando la casa de contratación está en Cádiz, cuando Cádiz es una ciudad donde se ponen obras de teatro en francés, se ponen obras de teatro en inglés y 4 y 5 obras incluso en un mismo día, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Yo me traigo algunas chuletitas, no muchas, insisto que yo no quiero cansaros. Algunas chuletitas extraídas directamente de la prensa localizada por quien está hablando con ustedes. Hay una cita muy curiosa de 1821 que dice así: Diario Mercantil de Cádiz. Bueno, hay que decir, para los que no lo conozcan, probablemente muchos de ustedes lo sepan, que si hay una ciudad prolija en periódicos y en prensa, esa sin duda es Cádiz. En ese sentido, en el Cádiz de las Cortes se editaban entre 30 y 40 periódicos distintos para que nos hagamos una idea del esplendor, ¿no? Del esplendor hemerográfico y de la importancia que ha tenido esta ciudad en ese sentido. Bien, pues en ese Diario Mercantil de Cádiz decía, en pleno trienio liberal, el 9 de marzo de 1821. Y es una crónica referida al carnaval de 1821. Decía, el carnaval de este año ha sido quizás el más alegre y divertido que hemos tenido en esta ciudad. No ha habido el menor desorden, pues ni en la cárcel pública ni en el vivaque han entrado preso alguno, cosa que suele suceder comúnmente en los días de diversión. Esta se ha reducido a bailes de máscaras en el teatro y a casas particulares y a muchas cuadrillas de hombres y mujeres que, disfrazados de varios modos, recorrían las calles entonando canciones del país y canciones patrióticas. Bueno, este dato es un dato demoledor y además es un dato precioso porque los cronistas en el siglo XIX, cuando hablaban de las canciones del país, se estaban refiriendo al cante flamenco. Solo que el cante flamenco, como toda creación, estaba en pleno proceso de formación, en pleno siglo XIX. Es muy curioso cómo lo denomina, ya digo, ¿no?, como canto, canción patriótica y canciones del país, ¿no? Hay una siguiente cita del Comercio de 30 de enero de 1848 que dice: se nos informa que en el Teatro del Balón se bailará el tango morisco. Hay que decir que a mediados del siglo XIX las autoridades de la ciudad de Cádiz empiezan a discutir sobre la diferencia que existe entre el tango americano y el tango de negro y el tango gaditano. Tango americano y tango de negro que normalmente solía ser sinónimo de una misma incorporación que nos había venido de Cuba. Hay que decir en esto, debe llamarnos a todos la atención cómo
el sufijo ngo, ngo, ya está denotando la raíz africana. Lo mismo que sucede en el fandango, ese sufijo ngo. Y tampoco es ninguna casualidad, el fandango fue americano sin duda antes que europeo, y el tango 3/4 de lo mismo. En el fondo no es exactamente americano, es más bien afroamericano, es decir, por la trata de esclavos, del flujo de esclavitud que hubo de África hacia las Américas. Pero sin duda fue el gran regalo que la ciudad de Cádiz recibió, porque era costumbre de estos negros del Cabildo de La Habana que en la noche de Reyes, en el Día de Reyes, ellos celebraban sus tangos. Y esos tangos son los grandes herederos que, insistimos, entran por la Puerta del Mar, esa puerta tan bonita que había en la plaza de San Juan de Dios, donde llegaba toda la riqueza. Hay una cita muy bonita del periódico El Nacional de 7 de marzo de 1854 que dice: antes de ayer, domingo de piñata, hubo mucha animación en esta ciudad. La calle Novena, Carne, la calle de la Carne era la calle Columela, Compañía, estaban intransitables, pues parecían que todas las máscaras se habían dado cita para hacer su estación por dichas calles. Las demás de la población estuvieron también muy concurridas. Multitud de tangos cruzaban en todas direcciones. Eso decía la cita del carnaval de 1854. 2 años después, 1856, el periódico El Comercio en esta ocasión nos dice: he aquí las coplas que anoche cantaban los muchachos por las calles de Cádiz. Es una lástima que no se transcribiera la partitura de este tango, porque la letra es preciosa, una letra de corte político. Dice: que viva Espartero, que viva Isabel, que suba la pita, que baje el café. Los paquetitos van por la calle, tirilla tiesa, muertos de hambre. Que viva Espartero, que viva Isabel, que suba la pita, que baje el café. Y así sucesivamente. El mismo periódico El Comercio, ya de 1 de febrero de 1859, nos dice: función para hoy, la zarzuela en 3 actos, El Relámpago. En el acto tercero se bailará un gracioso tango, a las 7:30 en punto. Bueno, hay que decir aquí que antes incluso de que llegara a finales del siglo XIX la conocida como la generación del 98, Ortega y Gasset, Azorín, etcétera, ¿no? Todos estos escritores que al flamenco lo odiaban, y además lo odiaban sin disimulo de ningún tipo, en sus respectivos escritos, y ha quedado suficientemente constancia en su literatura. El mismo Pío Baroja le tenía un odio terrible al arte flamenco, ¿no? Curiosamente, sin embargo, Pío Baroja mostraba una cierta condescendencia y una cierta curiosidad para con el carnaval de Cádiz. No hay más que irse a su novela El árbol de la ciencia, donde habla del tango de los voladores, del tío de la tiza, o del tango de los abanicos de 1897, ¿no? Sin embargo, al flamenco se la daba para ir pasando, ¿no? Pero es muy curioso cómo hay un escritor gaditano que se llamaba Francisco Flores Arena, un escritor burgués de la burguesía, que tenía un periódico en esta ciudad que se llamaba La Moda, y escribía en 1860. Bueno, pues es curioso porque esta cita de Francisco Flores Arena del periódico La Moda ya nos describe un ataque absolutamente directo hacia el arte flamenco. Y lo escribe de la siguiente manera: dice, no así otras comparsas, y está describiendo el carnaval de 1860, no así otras comparsas menos sujetas a la táctica, que además de la guitarra, aunque a veces esta se suprime por superflua, van armadas de castañuelas y, mejor que eso, de sus pulmones, merced a los cuales entonan un vito o unas playeras con un empuje tal que no parece sino que tras la copla van a echar la laringe y aún los voces. Todo ello al son del repiqueteo de los palillos y con acompañamiento de jaleo a grande orquesta, batiendo las palmas a modo del que coge mosca. Bueno, más allá de la supuesta gracia que pueda tener Francisco Flores Arena diciéndolo y del supuesto ataque que hay, sin duda, bueno, pues la descripción es preciosa, porque nos está narrando cómo en 1860 salen unas formaciones que en este caso se les denomina comparsa, como en su sección más genérica de grupo que va cantando colectivo, y que ellos están entonando, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Castañuelas en este caso, y cuando está diciendo lo de entonan un vito o unas playeras, ojo al tema de playeras, que es bastante revelador y significativo. Una de las agrupaciones más antiguas de las que se tiene constancia del carnaval de Cádiz es una agrupación que se tituló La Baraja del Amor. Salió en 1866. La Baraja del Amor, hay un coleccionista en esta ciudad que conserva una tira, un pliego de cordel de esos grandes, donde viene narrado todo su repertorio y todas sus coplas. Naturalmente el tango ya está ahí, además, amén de otros repertorios, ¿no?
Pero es curioso cómo La baraja del amor ya analizamos un poco su repertorio y sus letras y ya denota perfectamente toda la carga irónica y satírica que caracteriza después un siglo al Carnaval de Cádiz, ¿no? Porque la letra dice, una viuda llorando, yo la he dejado, qué lástima, ya me he quedado sin el haz de basto, ¿qué será de mí? En fin, y va jugando un poco con el tema de las cartas y con el título de La baraja del amor, ¿no? Hay un dato muy curioso que sucede en el Carnaval de 1880. En el Carnaval, no, perdón, en la Semana Santa de 1880. La Semana Santa de 1880 en Cádiz, en esta ciudad, el Jueves Santo, saliendo la procesión del Nazareno del barrio Santa María, entonces, junto a la figura del Nazareno, procesionaba un San Juan, una figura de un San Juan. Eso es algo que hoy no entendemos, pero bueno, es que tenemos que entender que hace 120 años. Hace 120 años era realmente así. Y cuando está saliendo la procesión del Nazareno sucede una enorme desgracia, porque hay un balcón del barrio Santa María que se desploma. El balcón se cae y se cae con todas las personas que están asomadas a ese balcón. Es una auténtica tragedia porque además terminan falleciendo casi la mayoría de los que están en ese balcón. La propia hermandad del barrio de Santa María se hace cargo del sepelio y todos los accidentados van al hospital más cercano, que era el Hospital de la Misericordia o Hospital de San Juan de Dios, que bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Al lado del barrio. Entonces, es muy curioso porque la primera persona considerada el gran estudioso flamenco que se ocupó de este fenómeno que ya era bien patente en la segunda mitad del siglo XIX, que era Antonio Machado de Mófilo. Antonio Machado de Mófilo, padre de los dos literatos, e hijo de un gaditano, por cierto, que es una cosa que nunca se ha subrayado. Es decir, él no es solo padre de dos literatos, de Antonio y de Manuel Machado, sino que a su vez es hijo de un señor que había nacido en Cádiz y que fue toda una eminencia en el campo de la ictiología, es decir, en el campo de los peces. No solo en el campo de los peces, en el campo de los peces y en el campo de la botánica. Bueno, pues, este Antonio Machado de Mófilo escribe un libro en 1881 que se titula Colección de Cante Flamenco. Esa colección de cante flamenco, en el prólogo, en el mismo prólogo, dice de Mófilo. Insisto, de padre gaditano, que ese dato es muy curioso. Dice, me ha llegado desde Cádiz una cancioncilla con un aroma habanero, una cancioncilla, parece como una cancioncilla de temporada, guasona, es muy curiosa, ¿no? Y entonces él dice, lo que pasa es que no soy capaz de datarla, pero según mis informantes, todos estos grandes folcloristas trabajaban con la información oral que les iban proporcionando las distintas provincias. El caso es que hay una copla que se le saca a ese balcón que se ha desplomado en plena procesión del Nazareno. Y la copla viene a decir más o menos, San Juan con el dedo tieso, qué gracia tuvo que el balcón que se cayó no lo detuvo. Ya no me pongo yo por debajo de ese balcón, no vaya a ser que me manden a San Juan de Dios. Si prestamos atención al último trabajo discográfico de Miguel Poveda y pinchamos los tangos trianeros, los supuestos tangos trianeros, se supone que son los tangos heredados del Titi y que la familia Montoya, sobre todo la negra, la madre de Lole, lo conservó. Hay un trozo de una letra que dice, ahora sí que no paso yo por debajo de ese balcón, no vaya a ser que me mande a San Juan de Dios. Esa letra, insisto, tiene que ver con este suceso y muy posiblemente esa melodía de tango, muy posiblemente estemos hablando de tangos gaditanos que irradian a Sevilla en el siglo XIX, pero que con el transcurso del tiempo se sevillanizan, ¿no? Por seguir así contando, me gustaría deciros que hay una agrupación clave, absolutamente clave, de la que hay que hablar. Esa agrupación del carnaval se llama Las Viejas Ricas. Las Viejas Ricas hay constancia oficial que salen por primera vez en el año 1885, es decir, 4 años después de que Demófilo ha escrito este libro que hemos visto, ¿no? En 1885. Sin embargo, hay muchos indicios de que un año antes ya tuvo su primera salida, en 1884. De hecho, aquí había un gran músico que era el padre Camilo Gálvez Ruiz, una auténtica erudición como músico. Era un señor que era religioso también de la catedral, pero al mismo tiempo era un gran músico. Transcribió en el lecho de muerte de este autor de Las Viejas Ricas uno de sus tangos, con lo cual
gracias a esa transcripción, pues hoy tenemos la melodía hasta ahora más antigua conocida de un tango del carnaval gaditano. Y ese tango viene a decir: por la calle de la carne van 4 o 5 chiquillos pregonando a perras chicas las cajillas de cerillo. Insisto que la calle de la carne era la calle Columela, para que nos situemos un poco, ¿no? En esa época, en el siglo XIX, ¿no? Es curioso cómo cuando José Blas Vega, el gran padre de la flamencología, que recientemente lo hemos perdido, ¿no? Lo enterramos hace poco. Bueno, pues Blas Vega, que tanto ha aportado al arte flamenco y a la historia del arte flamenco, cuando él hizo la biografía de Silverio Franconetti, él, que además de ser un enorme flamencólogo, era librero de profesión, tenía la librería del Prado en Madrid y tenía los fondos documentales más importantes, ¿no? Yo había visto una persona que trabajara con un aparato crítico tan grande como él, ¿no? Pues él tenía esas cajas de cerillos que esa agrupación de las Viejas Ricas editó, porque entonces las cajas de cerillos no estaban monopolizadas, ¿no? Y las Viejas Ricas sacó estas cajas de cerillos con los tipos de la época, entonces inclusive con un barco en cuya amura se veía vapor Silverio, porque hay que decir que la relación Vieja Rica-Silverio fue enorme. Bueno, ¿quién era Silverio? La mayoría de vosotros sabéis quién es de sobra, pero hay otras personas que no. Entonces yo, sin extenderme, deciros que Silverio fue una de las grandísimas figuras, una de las mayores glorias que el arte flamenco tuvo, un señor que no era gitano de nacimiento, Silverio Franconetti, de apellido italiano, puesto que su padre era de la Guardia Valona, de ahí le viene ese apellido italiano, que es una cosa además muy común también en Cádiz, ¿no? Ahí está la calle Soprania y ahí tenemos tantísimo ascendencia italiana, ¿no? Bueno, pues entonces decíamos, en el caso de Silverio, que no quería yo distraerme, Silverio y Vieja Rica, la relación que tienen es tan grande que cuando Silverio fallece, un 29 de mayo de 1889, parte de las personas que están llevando ese féretro son los componentes del coro de la Vieja Rica. Porque Vieja Rica, Silverio los contrata a su café y en su café se tiran actuando del orden de 3 y 4 años consecutivos, que es una cosa muy llamativa. Es decir, hoy día una agrupación a lo más que aspira es, va un fin de semana a Sevilla, va, canta fulano, canta mengano, vuelve y se acabó. En el siglo XIX era una cosa muy distinta. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que esto de que el carnaval es famoso, esto es que claro, que esto es una cosa de ahora. No, mire usted, perdone, esto no es una cosa de ahora. No solamente no es una cosa de ahora, porque es que además las Viejas Ricas van hasta Argentina y hacen una gira en Argentina con un plantel de cantadores, entre los cuales se encuentra, por cierto, el Mochuelo, del que ahora hablaremos muy rápidamente, ¿no? Y por cierto, quien más gusta es la comparsa de Cádiz, es la comparsa Vieja Rica. Los cantadores no gustaron tanto en Buenos Aires. Bueno, las cosas, ¿no? El caso es que la Vieja Rica le sacan un tango a Silverio que dice: venimos sin descansar a la gran ciudad del Betis tan solo por saludar a Silverio Franconetti, ¿no? Y le dan, bueno, pues su sitio, entonces ahí se establece, ya digo, una unidad, de lo más grande, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que en ese café de Silverio de finales del siglo XIX, como gran empresario, donde no solamente desfilaban los cantadores, sino donde había espacio y tiempo para la magia, incluso para la prostitución, todo hay que decirlo, hasta el cancán, es decir, había de todo, y había arte flamenco también, y había agrupaciones, ya lo hemos visto, de carnaval, ¿no? El caso es que cuando el cilindro de cera empieza el fonógrafo, irrumpe, ¿no? Que irrumpe. Bueno, en Cádiz la primera audición que se hace del fonógrafo se hace en el Teatro Principal el día de Nochevieja de 1879. Se hace 2 días, la Nochevieja de 1879 y el 1 de enero de 1880. En el Teatro Principal llega un señor que se llama Armando Huguens, que era el gran divulgador de las bondades del fonógrafo, de ese invento norteamericano de Thomas Edison, que a los gaditanos, que a la sociedad en general, les fascina cómo en un cilindro de cera se impresiona la voz humana. Eso, bueno, ahora mismo a nosotros nos reímos, pero para la mentalidad de los señores del siglo XIX aquello era todo un descubrimiento, ¿no? Se empiezan a hacer las primeras grabaciones fonográficas y en unos aparatos muy rudimentarios los cantadores, no solo los cantadores flamencos, sino, bueno, desde Gallarre, el gran cantador lírico, hasta jotas, incluso discursos, se llegaron a impresionar hasta el discurso de Emilio Castelar, etcétera, etcétera. Entonces, los cantadores hicieron sus primeros cilindros de cera, sus primeras impresiones en cilindro de cera. Aquello era muy deficiente en cuanto a la voz, pero bueno, por lo menos tenemos el testimonio de cómo se grabó, ¿no?
En el caso del flamenco, el cantador que más grabó fue un señor de Sevilla que se llamaba Antonio Pozo el Mochuelo, y el Mochuelo lo grabó todo. Por cierto, hace poco se ha conocido que la malagueña del Mellizo se grabó. Ojo al dato que hasta ahora se decía. No, es que el Mellizo no ha grabado nunca. Efectivamente, la noticia no dice que el Mellizo haya grabado, pero la noticia sí dice en 1894 que la malagueña del Mellizo se impresionó. Por cierto, vamos, yo tengo los datos para enseñárselos a quien tenga curiosidad y los quiera conocer. Además, específicamente tipificado por el cronista de la época, en 1894. Bueno, el caso es que, hablando de las impresiones de las grabaciones, decíamos que el Mochuelo hace la gira con la Vieja Rica. Entonces, ¿el Mochuelo qué hace? Pues el Mochuelo incorpora a su repertorio lo que ha escuchado en Buenos Aires cuando ha ido de gira con la Vieja Rica y lo que estaban escuchando en el Café de Silverio, que son los tangos gaditanos, esos tangos de herencia cubana que aquí han llegado y que se han cultivado en esa segunda mitad del siglo XIX. No solo Vieja Rica, sino todas las agrupaciones, las Manolas, los viejos lisiados, en fin, las que usted quiera, imagínenselo, ¿no? Normalmente solía ser una media de agrupaciones de 20, 22 agrupaciones por año. Eran unas agrupaciones mucho más abiertas, los tangos eran unos tangos mucho más cortos, tangos con una estructura melódica mucho más sencilla, y en ese sentido eran muy abiertos, es decir, ellos cultivaban todos los géneros musicales, cultivaban la habanera, cultivaban el vals, la polka, cultivaban incluso hasta el choti, cultivaban, es decir, que no era como hoy que tenemos tango, cuplé, estribillo y popurrí, no, mire usted, era una cosa muchísimo más amplia. En ese sentido hoy cada vez nos hemos ido encajonando mucho más, ¿no? Bueno, pues curiosamente los cilindros de cera impresionados con los tangos de la Vieja Rica las tiene grabado el Mochuelo. Entonces, cuando el arte flamenco empieza a incorporar esos tangos de carnaval, esa melodía de carnaval y esas letras de carnaval que han sido pensadas y compuestas es profeso para el carnaval, solo que el arte flamenco es el arte más listo que hay en la tierra. Es decir, el arte flamenco si precisamente el arte flamenco es grande, es porque es listo como él solo. Es absolutamente listo, es un arte de lo más permeable, de lo más poroso, porque todo le interesa. Le interesa la zarzuela, la incorpora. Le interesa lo lírico, lo incorpora. Le interesa lo folclórico, lo incorpora y lo mete en verea. Sino que, ¿cómo hay zarzuela en el cante del Mirabrá? Pues mire usted, pues por eso, porque son más listos que el hambre. Y por eso, de ahí la grandeza, además. Es como dice Ricardo Pachón, ¿no? Decía en una de las carpetas del disco Soy Gitano de Camarón, ¿no? Pero bueno, señores, ¿cómo vamos a hablar de pureza de un arte tan mezclado? No tiene sentido. Precisamente la grandeza del flamenco es esa base de mestizaje, ¿no? Quiero aligerar para no cansaros. Hay dos o tres tanquitos que sí me gustaría mostraros, que son los viejos cooperativos. Y ahí vamos a darle al primer, que yo estoy loco ya por escuchar a Joaquinito y por tocar aquí a mi amigo Víctor Rosa. Hay unos tanguitos, justo cuando las Viejas Ricas han terminado, Silverio contrata, se les acaba las Viejas Ricas. Las Viejas Ricas han estado 3 o 4 años con ellos. Por cierto, que tuvieron que poner el nombre de Auténticas Viejas Ricas, porque empezaron a salir imitaciones. Y además empezaron a salir imitaciones por toda España. Entonces salieron Viejas Ricas en Sevilla, Viejas Ricas en Jaén, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos tuvieron que ir por ahí diciendo las Auténticas Viejas Ricas de Cádiz. Silverio lo que hace es contratar a una agrupación que se llama Los Viejos Cooperativos. Y claro, Los Viejos Cooperativos, ya aquí entra una gran persona, un personaje muy célebre que se llama Antonio Rodríguez Martínez, el tío de la pizza, del que yo no os voy a dar la lata ni os voy a dar la paliza, entre otras cosas porque ya he escrito un mamotreto de 700 páginas biografiando a este señor, pero sí saben ustedes perfectamente que es el padre del carnaval gaditano, que es el gran maestro de todo esto, autor de los más afamados coros, que entonces se llamaban comparsa, pero que son lo que hoy entendemos por los coros, ¿no? Bueno, pues cuando el tío Latiza saca Los Viejos Cooperativos, cuyo nombre, por cierto, tiene que ver con la Sociedad Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas, que era donde él trabajaba. Es decir, este señor trabajaba de inspector de gas. Bueno, de inspector cuando llegó a la categoría de inspector, él empezó de guardalmacén, ¿no? Pero lo cierto es que él era gasista de profesión, trabajaba en el gas. Y esa fábrica de gas estaba instalada en Trille, en el extramuro gaditano.
y se construyó para hacerle la competencia a la fábrica de gas Le Bon, que era la segunda fábrica de gas, pero ojo, que el capital era un capital francés. Entonces, la gran banca Aramburu de esta ciudad y los Lacabe, los Aramburu, todos los apellidos ilustres, toda la burguesía de esta ciudad del siglo XIX, lo que hace es crear esa sociedad cooperativa. Bueno, por eso esa agrupación se llama Los Viejos Cooperativos. Y Los Viejos Cooperativos, en 1888, sacan un tango muy bonito, de estructura corta, ya lo hemos dicho, que dice, está narrando cómo era la Plaza de la Catedral con esa estatua del obispo Silos Moreno, ¿no? Y nos dice, Plaza de la Catedral es un verdadero encanto porque se parece a Melilla con su campo, ¿no? Tiene su zoco y mezquita, está haciendo referencia a dos tabernas que existían allí, cuya leyenda dice que en una de ellas paraba Enrique el Mellizo, y bueno, ustedes conocen perfectamente esa versión, probablemente conozcan ustedes más que nada esta que vamos a escuchar ahora, por bulería, al cante Joaquinito Niño de Sola y al toque Víctor Rosa. Tarratran, 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 que tarratran, 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 tarratran. Que esta noche ha llovido, mañana hay barro. Y esta noche ha llovido, mañana hay barro. Mañana hay barro. Que 4 tiros de muralla ya tiene mi carro. Que 4 tiros de muralla ya tiene mi carro. De la catedral, hay que un verdadero encanto, porque se parece mucho a Melilla que con su campo. Tiene su soco y mezquita y piña de palmera, y con el tiempo tendrá 14 o 15 un verano, y para más semejanza debieran de colocar, y en vez de tiro moreno que le señora, que tuvo usted hacia la hora de enamorarse un fotógrafo de su de cámara oscura, y en el baile le decía al son de su balaceo, ay Nemesio, arma un retrato al necio, Nemesio, por favor, que llámalo, que llámalo.
Qué maravilla, ¿eh? Qué cosa más bonita. Bueno, hay un dato muy curioso que me gustaría deciros. Hay un tango que seguro que vuestras madres os cantó, que decía: yo tengo una bicicleta que costó 10.000 pesetas y que corre más que el tren. Por las tardes yo me monto y me voy a la calle ancha y todo esto. Seguro que os suena, ¿no? Bueno, pues ese tango le correspondía a Antonio Rodríguez Martínez, el tío de la tiza, y lo sacó en 1897 con el coro de Los Abanicos. Curiosamente, en Argentina resulta que hubo un señor que se apropió de ese tango, y además no fue un señor cualquiera, sino fue toda una eminencia bonaerense, todo un gran músico. Él se llamaba Ángel Gregorio Villoldo. Bueno, en Buenos Aires hablar de Villoldo, imagínense, es casi como hablar aquí, bueno, pues yo qué sé, de Manuel de Falla, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, es un gran compositor, se le tiene considerado como es anterior a Carlos Gardel, y se le tiene considerado como el gran padre del tango criollo, de ese tango arrabalero de los cafetines de Boca de finales del siglo XIX. Bueno, este señor fue muy listo y aprovechó primero la distancia geográfica y segundo las lagunas legales. ¿Y qué hizo? Pues cogió el tango de Los Abanicos de Cádiz, de yo tengo una bicicleta que costó 10.000 pesetas y que corre más que el tren, y lo adaptó con las letras de Buenos Aires. Entonces él decía: yo tengo una bicicleta que me costó 2.000 pesetas, ya ahí la cagó, porque en Argentina la moneda es el peso, no es la peseta, pero bueno, mal hecho el plagio, y lo adapta todo, ¿no? Entonces dice, vamos a Palermo, a la Avenida de Mayo y todo esto, ¿no? Entonces, hoy día, intentar desmentirle a un musicólogo que ese tango es de un gaditano que se llamaba el tío de la tiza, y que eso lo único que hizo fue en fin, cantarle a los inventos que la sociedad gaditana estaba viendo, ¿no? El invento del fonógrafo, en ese caso el invento de la bicicleta, ¿no? Bueno, pues allí pues poco que... bueno, a mí casi casi desde la distancia, a mí me escribieron la sociedad Todo Tango, ¿no? Que son unos grandes eruditos y antropólogos, sesudos antropólogos que estudian el tango argentino. Entonces, cuando yo le llevé toda la documentación, porque ha quedado el rastro y la constancia. Es decir, por una parte está la prensa, que lo cuenta, está el Diario de Cádiz, que lo cuenta en 1897, está la partitura original de Juan Pedro Parodi Rosa, etcétera, ¿no? Y aún así a mí me decían los argentinos: no, usted, eso es imposible, eso tiene que ser un tango homónimo, eso... Bueno, vale, pues muy bien, pues si ustedes no se lo creen, pues no se lo crean ustedes. Pero es una anécdota que yo quería compartir con vosotros, cómo los tangos viajan, a veces se instalan, y realmente después empiezan los conflictos y las dudas en cuanto a la paternidad. Bueno, vamos a recrearnos con un tango del carnaval que el flamenco también incorpora, y que teníamos en la figura de Chano Lobato a uno de sus mayores exponentes. No estoy diciendo que fuese el mejor, como Chano era un enormísimo cantador, no lo voy a descubrir yo, pero que como Chano lo han interpretado muchos otros. Pero sí es cierto que él lo grabó y lo llevó mucho en su repertorio, que es ese de la Plaza de Abasto de esta gran población, ¿no? Aquello fue también un tango del tío de la tiza, del coro Los Luceros, del año justo de 1900, y en realidad lo que nos está contando, lo que Chano nos decía, lo que dice ese tango en su letra, es la regulación de una ordenanza municipal que se hizo con los trabajadores de la Plaza de Abasto, ni más ni menos. Por eso dice: a los carniceros y recoveros van a vestirlo de terciopelo. Pues claro, el tío Latiza lo que hace es tomarse a cachondeo esa normativa, esa ordenanza municipal, que lo que hace es cambiarlo a todos. Así que sin más, coro de Los Luceros, vamos a recordar al maestro Chano Lobato, con ustedes Joaquín y Víctor Rosa. Ya en la plaza de Abasto de esta gran población hay prisa al ayuntamiento y hacerle una renovación. Allí van y hacerle una montera de cristales de colores, hay un terno de raso verde y a todos los vendedores, y al suelo poner la alfombra y a cada sacaón y un sombrero de tres picos que tú le vivan el comando, y a los caudilleros y recoveros
vestido de terciopelo. Hay a la que pone los baratillos. Ahí lo vestirán de carne membrillo, a los que ponen los churros pa' que estén más elegantes, y un traje corto de seda, sombrero de copa y guante, y al cobrado de la renta aún le pondremos un pararrayo, que hay unos zapatos de brillo, porque la de la que mucho los callos. Ya la venta pone y estos anticuarios y esta grau cazuela que tiene más de 500 años. La doy en mil duros y esta así de verde y esta grau cazuela que tiene un mérito bastante grande. La cazuela que aquí le presentó que de una sustancia que nadie conoce, fabricada en Medina Sidonia y el año 40 del siglo XIV. La tenía don Diego Sorullo, que era temporero de la catedral. Se lavaba los pies los domingos, ya luego la luna se apolea. Que se lavaba con los pies los domingos, ya luego la luna se apolea. Polea, 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 como mi tía Juana la tía. De verdad. Bueno, pues vamos a recordar los duros antiguos que ustedes lo conocen de sobra. Y probablemente haya alguien aquí que a lo mejor no conozca la historia de esa letra y yo se la cuento de manera muy rápida. En el año 4, en 1904, en el término municipal de Cádiz, Cádiz capital tenía su propia almadraba. Igual que la tiene hoy Barbate y la tiene Sahara, la capital tenía su propia almadraba. Solo que la almadraba, donde se calaba la almadraba, no coincidía con la chanca. La chanca es el sitio donde a los atunes los procesan, ¿no? Por una parte se cala, se ubica, ¿no?, la almadraba, y por otra se procesa el atún. En este caso se calaba en Torregorda. De hecho, Torregorda se llama Torregorda porque habían dos torres gordas en la antigüedad para vigilar esa almadraba que era una almadraba de tiro, ¿no? Y la chanca estaba a la altura de la residencia de Puerta del Mar, de la residencia Puerta del Mar, más o menos, casi a la altura del Toba, para que nos hagamos una idea de ese establecimiento, esa discoteca que se llama el Toba, más o menos, donde está esa réplica de la estatua Gades de Vasallo, ahí poco más o menos, fue el lugar donde aparecieron los duros antiguos. Porque en esas instalaciones almadraveras, claro, había dos campañas, como siempre, ¿no? El atún de derecho y el atún del revés, el de derecho de mayo y el de revés en septiembre. El de mayo es el interesante porque es el que desde tiempo inmemorial los romanos se dieron cuenta que los grandes atunes, los grandes túnidos, los bancos venían desde los mares del norte llenos de grasa y su instinto les hacía desovar a lo largo de todo el Mediterráneo. Por eso, desde Ayamonte hasta Cádiz se calaban las almadrabas y se siguen calando, y ahí es el gran atún de gran calidad, puesto que son los ejemplares que vienen repletos de grasa, ¿no? De grasa y de calidad, sin duda, ¿no? Bueno, pues la captura de la almadraba de 1904 fue de lo más excepcional. Se capturaron entre 12 y 15.000 atunes. Pero sucedió que cuando empezaron los almadraberos a enterrar los atunes, pues se encontraron pues con eso, pues con unos duros antiguos. Y unos duros antiguos que eran unas monedas de plata que se habían acuñado en la ceca de México entre 1753 y 1758. Y se les llamaba duros columnarios porque tenían dos columnas. Se le llamaba duros columnarios o duros de ambos mundos. Entonces, ya digo, imagínense la sociedad gaditana de principios de siglo, boquerona, que se entera que hay unos hallazgos de unas monedas de plata, por eso la playa se puso igual que una feria. Aquello fue muy divertido porque los guardias civiles, la Guardia Civil de la época tuvo que impedir, porque claro, allí sucedió de todo, ¿no? Por cierto que hace poco apareció en la prensa, se ha localizado, que uno de los niños, hay un niño en 1904 que está escarbando y ese niño se llama Francisco Díaz. Si yo le digo a ustedes Francisco Díaz, pues no le suena tanto, pero si le digo que era Magandé, sí le suena, ¿verdad? Bueno, pues Gitano Magandé era un niño y era uno de los que estaba cogiendo
y buscándose la vida con esas monedas de plata que aparecieron, ¿no? Así que vamos a escuchar esa maravillosa versión totalmente incorporada al arte flamenco, nuevamente con estos dos pedazos de artistas. Ya, aunque yo duro antiguo que tanto cae dieron que hablar, que se encontraba la gente por la orillita del mar, han visto cosas graciosas que en mi día visto yo, allí fue medio caía con enviosa, y la pobre mi suegra y eso que estaba ya media sosa, con las uñas y el pelo, ahí la había calvado, 7 días seguidos sin descansar, y la playa estaba igual que una feria, válgame Sancredo lo que es la miseria, más de uno cogieron, más de 80 duros, sin embargo otros no vieron ninguno. Ay, mi suegra, como ya dije, que estuvo allí una semana, escarbando por la noche, de día y por la mañana, perdió la uña y el pelo, aunque un poco tenía, y en vez de cogerlo duro, lo pico yo con la pulmonía, y en el patio de la mano ahí estaba escarbando desde aquel día, y en el patio de la mano ahí estaba escarbando desde aquel día. Eso nada, de regular nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar, ya estamos acabando, vamos a escuchar el penúltimo tango. Vamos a hablar de un tango que se produjo en el año 8. En 1908, el tío de la tiza, después de que saca Los Anticuarios, con Los Anticuarios él se va a Sevilla. Aquello cae muy mal en Cádiz. Fatal, imaginároslo, ¿no? Porque era la gran figura que había estado sacando coros de tantísimos renombre, ¿no? Los voladores, los abanicos, los lilas, los gallos, los luceros, todo eran rotundos éxitos. Y además su melodía pronto le daba la vuelta a toda España, pero además literalmente le daba la vuelta a España. De hecho, hay muchas grabaciones incluso hechas en Norteamérica. Por ejemplo, hay una versión muy bonita de Los Claveles. Por cierto, Carmen de la Jara ha grabado un trabajo precioso y hace una versión del tango de los Claveles. Bueno, pues Los Claveles está grabado a trompeta por un gran instrumentista de jazz norteamericano, que es curioso esos intercambios, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que se editaban 5.000 partituras para piano. La sociedad gaditana entonces era una sociedad muy culta en ese sentido, muy preparada, ¿no? Nos da una idea esa edición de Juan Pedro Parodi o de Aurelio Paspati, de esas ediciones para piano, ¿no? De adaptación de tango para piano. Bueno, pues vamos a escuchar la versión de 1908 del Coro de los Tontos. Decía yo que el tío de la tiza se había ido a Sevilla. Se va a Sevilla porque él establece una relación con una segunda señora, y con esa segunda señora se va allí, se instala allí, y allí es donde fallece en el año 12. Por eso el año pasado se cumplió el centenario de su fallecimiento, y por eso se le concedió, como ustedes conocen, el Antifaz de Oro, ¿no? Bueno, pues en Sevilla él siente una enorme y una profunda nostalgia por la ciudad de Cádiz, y saca un coro que se llama Los Tontos, y van de tontos de circo, porque sus antiguos discípulos pusieron en evidencia el que él se fuera, ¿no? Entonces uno de ellos le dice, no vayas a creerte que porque se ha ido el maestro la gracia se la llevó en un serón. Eso se cantó desde las agrupaciones de aquí, ¿no? Desde los brujos, ¿no? Entonces él le responde con este coro de Los Tontos, y Los Tontos iban de tonto de circo. Era un misil tierra-tierra directamente replicando a lo que le habían dicho, ¿no? Y delante iba un burro con unos serones, y los serones llenos de partitura, ¿no? ¿Qué narra este tango? Bueno, pues que Cádiz se había vuelto loco con los tranvías. Hay que tener en cuenta que en el entresiglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se producen un montón de inventos y de cambios en la sociedad, ¿no? Y si antes habíamos visto la bicicleta, por ejemplo, habíamos visto el fonógrafo, la irrupción del fonógrafo, en este caso hay dos aspectos que a la sociedad gaditana le llaman mucho la atención. Uno es el derribo de sus murallas.
Cádiz es una ciudad que se sentía ahogada, totalmente ahogada. Ahora mismo nos lamentamos de haber perdido la Puerta del Mar, que era una obra de ingeniería. Incluso nos lamentamos de que todo el recinto amurallado de Cádiz no esté como, por ejemplo, lo tiene Ávila. Pero para la sociedad de aquella época, esto es que se asfixiaba, es decir, hay que ponerse en esa mentalidad, ¿no? Entonces, es cuando rompen las murallas, llega la irrupción del tranvía y hay un tango, bueno, que nos dice Cádiz se ha vuelto loco con el tranvía, ¿no? Venga, vamos a escucharlo ahora en boca de ellos. Se ha vuelto Cádiz loco con los tranvías, vaya un negocio bonito el que ha hecho la compañía. Y aunque parezca broma del gaditano que sueñe con el troli y la campana, y aunque muchas no tengan ni pa' café, vale menos 3 días y a veces hasta 6. Y en cambio, los cocheros de Cádiz están hoy de vacaciones, unos cogiendo triones y otros viviendo del aire como los camaleones. Que nadie se apure ni se ponga triste, si no hay para carne, comeremos el piste. Y a todos los cocheros de esta gran ciudad, que la sobra y el puerto le traerán la felicidad. Que la sobra y el puerto le traerán la felicidad. Magnífica la actuación. Que las obras del puerto le traerán la felicidad. A eso se estaba refiriendo, ¿no? A ese epicentro del muelle y esa gran puerta del mar que ya hemos dicho que esa gran obra arquitectónica, bueno, que Cádiz pierde, ¿no? Vamos a finalizar ya este recorrido. Esto lo grabó Pericón, precioso, lo hacía Pericón muy bonito. Bueno, hay que decir que todos los tangos que por aquí han desfilado, la casi totalidad de los cantadores de todas las épocas y de todas las generaciones lo grabaron con alguna que otra excepción. Vamos a situarnos, ya que hemos pasado el centenario, este azaroso bicentenario que nos ha dejado más que lo que debió ser, que lo que ha sido, por lo menos en mi opinión, ¿no? En ese sentido, Cádiz ha tenido muy mala suerte. Hemos tenido muy mala suerte desde el punto de vista económico para una vez que celebramos un acontecimiento de tanto renombre y de tanta nombradía como era la conmemoración del bicentenario. Ojalá hubiéramos tenido la cuarta parte de la mitad de la suerte que tuvo Sevilla en el 12, en la Expo de ellos del 92. Bueno, el caso es que vamos a remontarnos a 1912, porque claro, la sociedad gaditana en 1912 también celebró su centenario, pero curiosamente también tuvo un sangangui inmenso. Hasta tal punto tuvo un sangangui inmenso que el monumento de las Cortes de la Plaza de España no se inaugura en 1912, como debería haber sido, que sería lo lógico. Es decir, si tú tienes el gran monumento hecho en piedra, que además es un monumento que se hizo para que se viera desde el mar, cosa que ya no vale porque le han puesto una serie de edificios por delante, ¿no? Pero la gran finalidad de ese arquitecto, cuando lo hizo, lo construyó, lo diseñó en el concurso, era que esa gran obra se viera desde la mar. Es decir, que el gran orgullo era que la ciudad de Cádiz, la gran contribución de la ciudad de Cádiz a la historia de España fuese ese monumento en mármol y ese libro de las Cortes redactado por Argüelles que corona ese monumento que tiene forma de hemiciclo, y que ese hemiciclo se viese desde el muelle. Ahora no se ve absolutamente nada, como es natural. Bueno, a lo que vamos. Pues sí, Cádiz tuvo muy mala suerte en el 12 y fue un rotundo fracaso el centenario, exactamente igual que lo ha sido este. Y lo mismo que no se acaba el monumento a las Cortes, tampoco se ha acabado aquí el puente, ¿no? El caso es que en el 12, en el muelle, había un barracón que se llamaba el Cine Escudero. Un barracón muy bonito, de esos barracones portátiles que se ponían por temporada, y en ese Cine Escudero desfilaron todos los grandes artistas de esa época.
de Cádiz y de otros sitios y de otras ciudades. Todas las compañías de artistas pasaron por allí, flamencas y no flamencas. Pasó el carnaval, pasaron los flamencos, pasaron las canzonetistas, como se decía en esa época, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que hubo un señor que se llamaba Francisco de Llame, y este Francisco de Llame fue un murguista, un chirigotero de la época, que sacó una agrupación que se llamó la Murga del siglo XX. La Murga del siglo XX fue de tal fama que se tiraron más de 10 años consecutivos dándole la vuelta a toda España. De hecho, ha dejado una huella inmensa. Estos murguistas, porque llegaron a curtirse, imagínenselo ustedes, ¿no? Desde 1901 hasta 1909 ellos están en activo. Y hay constancia de ellos en Madrid, en Barcelona, en Galicia. Bueno, no se lo puede ustedes ni imaginar, ¿no? El caso es que una vez que ya se ha apagado ese fenómeno de la murga del siglo XX, este Francisco de Llame, que era un gran visionario, dice, bueno, a mí se le ocurre hacer un espectáculo mixto entre sus grandes burguistas, que ya eran gente muy curtida de la época, y los cantadores flamencos de ese Cádiz del año 12. Y los junta en una compañía, y a esa compañía la denomina los autómatas magrines. Los autómatas magrines, porque entonces, a principios del siglo XX, los muñecos autómatas era una cosa que estaba muy en boga, ¿no? El caso es que es tan listo que los sienta a todos, sienta a los murguistas, sienta a los cantadores, a los tocadores y a los bailadores, y les pone a todos una guita en las muñecas y los hace como si ellos fueran unos muñecos autómatas. De ahí que se llamen autómatas magrines, ¿no? Y le pone así su cuerdecita. Y además iba gente, es curioso porque Pericón en sus memorias lo cuenta. Todo el que tenga acceso a ese libro, que además es muy fácil de conseguir, de las 1001 historias de Pericón, que está reeditado recientemente, Pericón lo narra porque Pericón lo conoció en su infancia, era un chiquillo pero lo vivió. El caso es que de ahí, de esa agrupación, los autómatas magrines, salió un gran estribillo que todos los cantadores flamencos lo incorporaron a sus bulerías gaditanas en modo mayor, en acorde mayor, que es la gran, la gran referencia de las bulerías. No todas las bulerías de Cádiz, como ustedes saben, son todas en modo mayor, las hay también en modo frigio, pero sin duda en cadencia andaluza, más bien, para ser más exacto, pero sin duda en modo mayor son la mayoría. Y entonces, ¿qué dice la letra? Pues, ay con el caray, que mire usted qué fiesta que va a haber en Cádiz, claro. Pero ¿a qué fiesta se estaba refiriendo? Es que hasta ahora estábamos escuchando ahí con el caray, caray, nadie sabíamos, pues esa es la razón. Es decir, era la fiesta del centenario. Entonces ellos se están tomando a broma la fiesta del 12. Es decir, el centenario que Cádiz estaba celebrando en el año 12. Y por eso dice, luego, refiriéndose al 13, luego las hambres que vamos a pasar. Bueno, efectivamente que estamos pasando. Con lo cual vemos que la letra tiene toda arte y toda su vigencia, Así que yo no descanso a ustedes más, yo espero que ustedes hayan disfrutado y les voy a dejar con estos dos pedazos de artistas. Las bulerías gaditanas más gaditanas no pueden ser. Yo mando un besito de aquí muy grande y con todos ustedes al cante. Un besito. Como ellos van a terminar, antes de que termine, voy a llamar al señor presidente de la Peña. Por favor, Javier. Y la única deducción que sacamos todos, que la misma hambre que había cuando él no está hablando, es la que tenemos ahora, ¿eh? No hay otra.
vento papel tarcoy, más fino que el terciopelo. Que vengan los fumadores y prueben la flor de lo bueno, que yo vendo cerillas y son de cartones. Que yo pego más fuego que 30 cañones, ay, pego más fuego que 30 cañones, que pego más fuego que 30 cañones, ay. Me voy a la plaza Minao y me ponía yo a tirar, que papelillo serpentina y un día de carnaval, que papelillo serpentina, un día de carnaval. Que mi caballito no bebe, ya no bebe mi caballo, agüita de ningún reguero, que agüita que cabalero reguero. Que ahora mi caballo bebe, que ahora bebe mi caballo, agüita en el cubito, que agüita que cabalero nuevo. Ya mi caballo le sé, y ahorita de limón verde, que no la quito comer. Tú me compraste un vestido, me lo llevaste empeñado, todavía no te conforme, te lo tengo que sacar. 2 veces me abarcámelo, ay, me abarcámelo, que pero te aseguro que tú ya no vuelvas a tomarme el pelo. Dicen que van a poner, hay una fuente luminosa, y en la plaza de Canata, la visten de mariposa, y corre caray, 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 que mira usted las cosas que pasan en Cádiz, que ni la hambre la vamos a sentir, ay, qué gracia tiene este país. Según me ha dicho mi primo, a la del barrio, prima mía del barrio, que va por un monumento, y encima María Bastón, ya, y corre carabi, 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 ya, estas son las cosas que pasan en Cádiz, que ni la hambre la vamos a sentir, que minuto que nació, ya, que nació, que minuto que nació, ya era que país. Bueno, señores, como estoy en mi casa, porque esto es mi casa. Y hace un poquito por la alegría, un poquito nomás. Ahí.
tran, 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 tarata, tran, tran, trero, ay, tiriqui, tran, 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 tran. Saúl mi niña al barco, enfrente del sur que sale mi niña al barco, sale el sol, sale mi niña, sale mi niña, y sale el sol, sale el sol. Sale mi niña, sale mi niña, y sale el sol. Que Cádiz tiene solera, no es menester de discutir. Que Cádiz tiene solera, porque la madre del cante bien lo sabe España entera, no es menester que cae tiene solera, aunque cuando salude cae pa' San Fernando, la sal que lleva la tierra la voy pisando. Hay que me llama la atención, cosita tiene caguay. Hay que me llama la atención, la mocita de mi barrio, la plaza San Juan de Dios, que la mocita de mi barrio y la plaza San Juan de Dios, cuando te vengas conmigo, que a donde te voy a llevar, que a darte una vueltecita por la muralla urrea, por la muralla urrea, la murallita urrea, cuando te vengas conmigo, que donde te voy a llevar. Llamado Laura la tarde, ay cuando pasa la tormenta, y llamado Laura la tarde.
gustado reñir contigo, porque luego hago la paz. Que me gustado reñir contigo, que porque luego hago la paz. Que ya los titirimundi, que yo te pago la entrada, que si tu madre no quiere, ya que dirán, ya que dirán, ya que tendrá que decir, que yo te quiero y te adoro, que yo me muero por ti. Voy a hacer una letrilla de ustedes. Hay un cuarto alquilo, hay un cuarto alquilo, y a una gitana no encuentro que quiera vivir conmigo. Y a una gitana no encuentro que quiera vivir conmigo. Por la calle abajo, que cuando me subo para arriba, me subí cuesta trabajo. Que se acabaron las porfías, se acabaron las porfías. Si a ti te quiere tu madre, me quiere a mí la vida. Si a ti te quiere tu madre, me quiere a mí la mía. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le
Ahí vendrá malherido, vendrá cansado, que mi madre me dicho que ya no puede volar, que me da mucha pena y no puede volar. Ay, del color de aceituna, que hay ese color de aceituna, que tú me tienes medio loco, que por la calle la amargura, ay, que bargame, que yo vive del sí que loco, por la calle la amargura. Amanecer en el campo y amanecer en el mar y amanecer es tan bello que y amanecer es amado. Sueño tantas cosas bellas que despertado me da miedo. Que sueño que por mí te mueres, sueño que por ti me muero. Hay sueño que eres prisionera de un amor inmenso. Que sueño que soy un esclavo que vive pendiente que solo de tus besos. No quiero despertar, Señor, ay que no quiero despertar. Y es triste para mí que ya el vivir la realidad, que ya solo te quiero, que cuando te sueño, ay solo te quiero, cuando te sueño. Hay canto que llena arrebato, canto que llena arrebato la campana los ríos. Ven y ya apague este fuego que está ahí tan encendido. Que ven y ya apague este fuego que está ahí tan encendido. No quiero nada contigo, contigo. No quiero nada contigo, apuñalarte maté, por ser mi mayor enemigo. Apuñalarte maté, por ser mi mayor enemigo. Ay, solo torero, ay, no poder pagar.